Proteccionismo por una parte, o sea, nuestro país, y me guío en una nota que leí hace unos días nada más, donde hoy marca a nuestro país la apertura, pero también marca a nivel internacional un cierto proteccionismo significativo. Damián de Pache, gracias por haber venido y esa nota es tuya. Un placer, Jorge, un placer realmente estar acá, en serio. Bueno, esa nota es tuya, que se publicó en El Cronista, vamos a citar la fuente también, y es real, Damián, o sea, hoy nuestro país está con una apertura bastante marcada y por otra parte los mercados se cierran. Sí, vos tenés una doble situación. Vos fíjate que tenés una economía norteamericana que en el anterior gobierno la realidad que estaba muy cerrado hacia esa economía, y el Macri ha hecho muchísimas misiones comerciales, se ha juntado con los principales funcionarios del mundo, pero esos mismos funcionarios, esos mismos países que antes intercambiaban bienes y servicios en forma mucho más natural, ahora tenés por un lado un proteccionismo norteamericano fuerte y por otra parte desde el punto de vista una especie, yo digo, a un nacionalismo neopopulista global, lo llamo yo. ¿Por qué? Porque... Qué bueno el término. Sí, ¿por qué? Porque es un neopopulismo. Esto de decir, bueno, repatriemos productos, repatriemos empleo, que cuando vos analizás la propia economía norteamericana es muy populista, porque la realidad es que si se fueron las empresas norteamericanas a producir en China, en Vietnam o en India, fue porque los costos laborales son mucho más económicos que la propia Norteamérica, ¿no? Entonces encontrás una Argentina donde claramente está vendiendo commodities en una economía donde fíjate que queremos vender limones, pero le estamos vendiendo limones al cuarto productor mundial, que es Estados Unidos, siendo nosotros el segundo productor mundial. Queremos vender cerdo, pero Estados Unidos es un importante jugador en la producción de cerdo. Y por otra parte, queremos vender biodiesel, y ahí somos el cuarto productor mundial, pero que si te doy limones, vamos a ver qué pasa. Claro, con los cerdos míos, o qué juega ahí el biodiesel. Las negociaciones son mucho más estrictas, mucho más rigurosas de lo que era en otro momento de la economía, ¿no? Y en esto se suma Brasil, que también detallabas vos en esta nota, ¿no? Sí, Brasil es una gran preocupación. ¿Por qué? Porque vos ahí tenés que Brasil, por una parte, su mercado interno en los últimos años pasó por una recesión importante, o sea que cayó el consumo en el mercado interno. Y por otra parte, que lo que Brasil vendía siendo una economía tan importante al mundo, ahora el mundo se le cierra y viene para Argentina. Y fíjate que tomando el primer semestre del año, tenemos un crecimiento de las importaciones brasileñas de un 75%. Entonces, tenés Brasil, Estados Unidos que quieren jugar hacia la Argentina, pero Argentina ¿dónde quiere jugar? Hacia Estados Unidos y Brasil, por obviamente lo importante que es esa economía. Pero creo que si tomamos la situación analizándola profundamente, Brasil es más preocupante que Estados Unidos. Porque más preocupante, porque la dependencia, por ejemplo, de manufacturas industriales, de exportaciones argentinas, Argentina-Brasil, es del 55%. Industriales. Y vos ves una industria que obviamente está caída en el mercado interno, ¿no? Hay una disyuntiva, Damián, también en nuestro país que viene desde lo cultural. Yo lo encuadro dentro de esa realidad, que es dólar versus precios. Sí. ¿Por qué juega tanto esto? ¿Sí? Bueno, Sturzenegger esta semana justamente se reunió con funcionarios en IDEA, los principales empresarios, y lo que les dijo es, ustedes sobreestiman la tasa de inflación, por lo cual termina yendo a precio. Y si nosotros tenemos una meta, la meta la corrimos 6 meses, pero ustedes corren por encima de esa meta. Y la realidad es que hay un poco de esto, pero también oficia que el programa de ajuste gradual también fue derivando a precios. Fíjate lo que pasó entre junio y julio. En junio hubo aumento de nafta, en julio, el 15 de julio empieza a devaluarse el tipo de cambio, llegó a tocar un techo de 18.05. Hicimos un análisis de 500 productos desde mi consultora y vimos que habían aumentado 5% en relación a una devaluación del 12%. El tipo de cambio está 17.50, 17.60, 63 esta semana. Fíjate que se aumentaron los precios, bajó el tipo de cambio, pero los precios ya quedaron en góndola congelado. Claro. Entonces, la realidad es que mueve mucho la economía frente al dólar y hay una sobreestimación de la inflación en relación a las metas que va proponiendo Sturzenegger. Esto es real, se da en la economía, por lo cual me parece que ese desfasaje respecto de la meta
a medida que se va achicando, va a llevar un empresario a que no derive tanto a precio, y obviamente un tipo de cambio siempre tiene derivación en precios, pero fíjate que en un momento de caída de las ventas minoristas, CAME dice que cayó 2,9% en el primeros 7 meses del año, tampoco te da un colchón para que derive todo a precio. Claro, seguro. Nos está acompañando la tapa de tu último libro, Damián, Marketing Extraordinario. ¿Por qué? Bueno, este es un libro publicado por la editorial Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y por qué extraordinario? Porque, primero, bueno, es un derivado del leitmotiv, extra fuera de y ordinario de lo común, ¿no? Los mercados están fuera de lo común. Y para vos abordar los mercados siendo pyme, que es al público que me dirijo, tenés que hacer cuestiones disruptivas en cada uno de los mercados. Creo que el éxito de la pyme es apostar al nicho, no apostar al mercado de masas. Esa pequeña porción del mercado que con éxito local le puede dar mercado global, con una economía a escala importante. Y lo que me interesó es abordar diferentes mercados. Mercado de servicios, mercado industrial, mercado de la gastronomía, mercado de las bebidas, y que un empresario pyme pueda ver cómo funcionarían esos mercados en tendencias crecientes y el futuro en relación a una nueva adaptación. Y hay algo interesante respecto de nuestra economía. A ver. Muchas veces se dice, eso es puro marketing, pero se lo dice como una forma despectiva. Bueno, ese está haciendo algo de marketing, ¿no? Yo quiero decirle a la gente que Estados Unidos es puro marketing entonces. Es real. Porque cuando compramos la zapatilla de la pipa, la realidad es que el mayor valor agregado que le queda a la economía norteamericana, ¿sabes qué es? Es el retorno de royalty por la marca, no por el bien tangible. O sea, una zapatilla de la pipa vale 2.500 pesos, pero el costo es 1000 veces inferior al valor de marca. Entonces, claramente, el capital simbólico en una economía global es mucho más importante que el bien físico. Esto tiene que ser analizado e interpretado en una pyme que tiene que ayornarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos, soportes de comunicación. Eso es lo que aborda el libro. Es real esto que estás diciendo ahora. Digo, Damián, ¿hay apertura para interpretar esto? Digo, en muchos sectores, ¿no? Porque también tiene que haber una predisposición también a esto y darse cuenta de esto que explicabas del royalty, bueno, todo esto que es una realidad. O sea, digo, ¿hay apertura para entenderlo? Mira, vos tenés una generación de emprendedores que ya nacen con este concepto. Obviamente tienen que ayornarse hacia las nuevas tendencias, pero los mercados son cada vez más dinámicos. El que no se ayorna pierde. Entonces, en ese sentido, creo que Argentina tendría que ver cómo agregar valor a sus productos, pero a su vez funcionar sobre el propio retail. Yo siempre cito el caso de estas cafeterías que son argentinas que pudieron exportarse al mundo. Hay un libro de Oppenheimer muy interesante que dice, cuando tomamos esta taza de café, le retorna al productor el 3%. El 97% restante es el desarrollo de marketing, la publicidad, el desarrollo del local, la atención al cliente, el layout del local, la marca comercial. 97% ingeniería es marketing. 97% de esta taza de café tomada en esa cafetería que es argentina es marketing. Y no somos productores de café. Importamos café de Colombia, de África y de Brasil y exportamos retail, marca, producto valor agregado argentino. Ese es el camino, porque Estados Unidos lo hizo. No es que tenemos que importar la receta. ¿Cuáles son las condiciones para que nosotros exportemos nuestra propia receta como empresario argentino? Eso es lo que trata el libro, ¿no? Seguro, seguro. Breve, nos quedan 2 minutos. ¿Qué pasa después de octubre? Post-octubre. Bueno, mira, yo creo que lo analizaba una columna mía el otro día. Las PASO lo encontró a Macri en su peor escenario. O sea, creo que la economía no le jugó una buena pasada hacia las PASO, pero obtuvo muy buenos resultados en relación a, creo, una legitimidad sobre el discurso social existente de Cambiemos. Narcotráfico, credibilidad en los datos, la posibilidad de tener una legitimidad y apostar a la macro. Es decir, la distorsión en el cuadro macroeconómico me va a llevar a una micro mejor. Eso es lo que apostó el votante. Para octubre lo encuentran en un mejor escenario. Las ventas minoristas se desaceleran en su caída, consumo masivo desacelera en su caída, la producción industrial pyme desacelera en su caída, el estimador económico mensual crece y el Producto Bruto Interno acompaña. Entonces, claramente, a octubre, Macri ahora va a hablar de economía.
Macri ahora va a empezar a hablar de la economía y la oposición va a tener que cambiar su discurso social para producir sentido sobre un potencial votante en otro aspecto. Me parece que va a estar mucho más focalizado sobre una cuestión social que sobre una cuestión económica, sobre el ajuste más que sobre la economía, ¿no? Y creo que van a polarizar en esos ámbitos. Gracias, Amandi Pacha. Un placer. Pausa.